Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Esta tarde el presidente de Morena, Mario Delgado, da a conocer los nombres del que será el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Está entre Clara Brugada Molina y Omar García Harfuch. En el caso de la provincia, Javier May resultó el ganador de las preferencias en la encuesta de Morena para definir al coordinador del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación en Tabasco. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, recriminó que el presupuesto para el 2024 aprobado por diputados no asignó recursos para abordar la emergencia en Guerrero. Autoridades federales en la Ciudad de México y del Estado de México anunciaron que bajará aún más el abastecimiento del agua para el Valle de México para evitar que el sistema Cutzamala toque su nivel más bajo. México recibió 5.25 millones de turistas durante septiembre, superando en 7.91% al total de visitantes que entraron al país en el mismo mes del 2022. El índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2023, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, advierte que México se encamina a integrarse a la lista de países de América considerados en alta restricción. El director del metro, Guillermo Calderón, anunció que en diciembre cerrarán las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la línea 9 para los trabajos de renivelación. La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que los documentos publicados por el diario estadounidense el New York Times, en donde asegura espionaje contra políticos de oposición y de Morena, fueron falsificados. La fiscal general de justicia de la Ciudad de México investiga todos los delitos, inclusive los de alto impacto, y también se hacen cateos donde un juez lo ordena. Además, se reforzaron las fiscalías, entre ellas la del feminicidio. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 10 de noviembre del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-012861. Como todos los días, lo saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, recriminó que el presupuesto para el 2024 aprobado por diputados no asignó recursos para abordar la emergencia en Guerrero y por el contrario favorece los proyectos prioritarios del gobierno federal. El organismo detalló que el paquete de gasto aprobado para el 2024 prioriza recursos para proyectos como el Tren Maya y los programas sociales, pero no contempla aumentos para educación, salud, seguridad ni para hacer frente a la emergencia en Acapulco, Guerrero. El sector patronal que encabeza José Medina Mora antes indicó que se requieren al menos 300 mil millones de pesos para la reconstrucción del puerto tras el paso del huracán Otis y enfatizó la necesidad de un manejo transparente de estos recursos. Respecto al fin de la declaratoria de emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez tras el paso del huracán Otis, la Coparmex calificó como inaceptable y un acto de profunda indolencia
la decisión de dar por concluida, ya que aún falta mucha ayuda en la región. México recibe 5.25 millones de turistas durante septiembre, superando en 7.91% al total de visitantes que entraron al país en el mismo mes del 2022. Esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Sin embargo, aún existe un rezago considerable de 25.09% respecto a los niveles observados en el mismo mes del 2019, previo a la pandemia, según datos de la encuesta de viajeros internacionales. En cuanto a la proporción de visitantes, en el noveno mes del año, los turistas internacionales representaron 56.02%, mientras que los excursionistas internacionales 43.98%. El índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2023, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, advierte que México se encamina a integrarse a la lista de países de América considerados en alta restricción para la realización de actividades periodísticas independientes. En la edición 2023 del índice Chapultepec, México obtuvo 41.82 puntos y subió 2 posiciones, pero se mantiene entre los países con restricción en la libertad de expresión. Sin embargo, advierte el retroceso debido al repunte de los asesinatos de periodistas entre el 2 de agosto del 2022 y el 1 de agosto del 2023, con un total de 12 casos y en su mayoría impunes. El aumento de tono condenatorio del Poder Ejecutivo en contra de la prensa independiente y la expresión del crimen organizado por todo el país. Un factor de riesgo adicional que advierte el índice es la falta de voluntad del gobierno federal para promover reformas y acciones funcionales que frenen el acoso a la violencia contra periodistas y actos públicos. Acontecimientos que se han registrado un incremento exponencial en el 2022 y 2023 y que representa en todos los estados. De acuerdo con el informe del índice presentado este día en la 79 Asamblea General que se lleva a cabo en la Ciudad de México, los resultados del índice Chapultepec quedan como registro y evidencia de que México no ha avanzado lo suficiente para ofrecer mayores garantías que permitan el ejercicio libre del periodismo en el país, y revelan que un factor adicional de preocupación debido a que el Poder Ejecutivo ha elevado su tono de agresión y condena contra los periodistas independientes y críticos, postura que abona para que recrudezca el ambiente hostil contra la prensa. Mire, también le informo que el empresario Ricardo Salinas Pliego afina los detalles de un nuevo servicio de seguridad satelital que lanzará en el primer trimestre del próximo año. Tras su participación en la 79 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, el magnate declaró que su proyecto Total Protect será un servicio para vehículos, mercancías y personas. Es muy interesante porque como la seguridad en México no existe, uno tiene que protegerse. Algo que debería hacer el Estado, lo vamos a hacer nosotros, declaró Salinas Pliego. Explicó que el proyecto consiste en rastreadores satelitales y todo un sistema de protección a vehículos y personas para que ante un asalto se pueda y estén protegidos. La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que los documentos publicados por el diario estadounidense el New York Times, en donde asegura espionaje contra políticos de oposición y de Morena, fueron falsificados. Esta semana el diario estadounidense reveló una serie de documentos en donde presuntamente la fiscalía solicita a una empresa telefónica la intervención de llamadas y ubicación
de los móviles de políticos del Partido Acción Nacional, entre ellos Rojo de la Vega y Santiago Taboada, este último quien aspira a contender por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México en el 2024. En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía mencionó que los números que aparecen en los documentos no corresponden a las carpetas de investigación abiertas en la institución, por lo que presuntamente fueron falsificados. Lo publicado por el New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta fiscalía. En esta institución, dice la fiscal, tienen referencia de números de oficio, de carpetas de investigación que no corresponden con la cuenta de la documentación oficial de la fiscalía. La fiscalía informó que inició una investigación para conocer el origen de los documentos falsificados, es decir, si fueron alterados en la institución o fuera de esta. La fiscal general de justicia de la Ciudad de México investiga todos los delitos, inclusive los de alto impacto, y también se hacen cateos donde un juez lo ordena. Además, se reforzaron las fiscalías, entre ellas la de feminicidio, señaló la fiscal Ernestina Godoy. Pero escuchemos la tercera y última parte de la entrevista exclusiva que le hicimos a la fiscal general de justicia de la capital del país, Ernestina Godoy. Una alta especialidad en secuestros, en temas relevantes, que los de secuestro ha bajado muchísimo el secuestro, se dedica mucho ahora al tema de la extorsión, pues han sido bastante efectivos, ¿no? Ahí está la Fiscalía de Asuntos Relevantes, lo que considero que tiene un grado de complejidad, se va a esa fiscalía, donde a veces estamos como en el lindero de lo que es delincuencia organizada, que ya no nos toca, pero insisto, nosotros trabajamos con la Fiscalía General, donde los jueces declinan, pues mandamos todo, las armas y la droga. Y en el tema de, bueno, y ahí también especializamos peritos en esa coordinación, ¿no? Y policías de investigación, o sea, los tres pilares operativos, ¿no? Muy especializados, a eso hemos tendido, a la especialización. Lo mismo hicimos en la coordinación de investigación de delitos de género, porque pues, es lo mismo investigar un robo de vehículos que un feminicidio, ¿no? Entonces primero fue crear esa coordinación, juntamos las distintas fiscalías especializadas y creamos la Fiscalía Especializada en Investigación del Feminicidio, ¿no? Había una unidad dentro de homicidios. Y creamos también la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, ¿no? Que son las de nueva creación, pero juntamos ahí la de investigación de delitos sexuales, las de violencia familiar, las de trata, en una sola coordinación. Y ahí fue la especialización de los tres ministerios públicos, policías de investigación y peritos en determinados delitos. ¿Cuánta gente tienes dedicada al tema víctimas, feminicidio, mujeres, género? Hijo, pues son como... ¿Qué porcentaje de la estructura? Es de las más grandes, es de las coordinaciones más grandes. Simplemente pues el número de fiscalías que hay ahí es feminicidio, trata, violencia familiar, sexuales, niños, niñas y adolescentes, grupos prioritarios. Todos son víctimas. Todos están en esa coordinación, esas fiscalías, y son fiscalías grandes. Especializadas. Especializadas. En alto impacto tenemos narcomenudeo, secuestros relevantes y desaparecidos, ¿no? Esas son las que tengo en ese, que son delitos ya más complicados de investigar y eso. Son creo las coordinaciones más grandes. Bueno, tengo la coordinación de acusación
enjuiciamiento y procesamiento, que es un nombre larguísimo. Pues así la entrevista exclusiva que le hicimos a la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pues ella nos habló ampliamente del combate a la delincuencia en la capital del país, la forma que se coordina con las instituciones del gobierno federal, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Sedena y Marina. Pues así le dejamos esta tercera y última parte de la entrevista a la fiscal Ernestina Godoy. En otros temas, autoridades federales de la Ciudad de México y del Estado de México anunciaron que bajará aún más el abastecimiento de agua para el Valle de México para evitar que el sistema Cutzamala toque su nivel mínimo de operación en el 2024. Sobre el tema, escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que las autoridades federales de la Ciudad de México y el Estado de México anunciaron que bajará aún más el abastecimiento de agua para el Valle de México. Ello para evitar que el sistema Cutzamala toque su nivel mínimo de operación en 2024. En conferencia, la directora del organismo de la Cuenca de Aguas del Valle de México, Citlali Peraza Camacho, expresó lo siguiente: la Conagua, la CAEM y el SACMEX han tomado la determinación de reducir a 9.2 metros cúbicos por segundo el agua en un acto de responsabilidad para evitar llegar al mínimo de operación. Agregó que, derivado de una serie de simulaciones, las autoridades decidieron reducir el flujo de agua y, de no hacerlo, el suministro del sistema Cutzamala llegaría a su mínimo de almacenamiento antes de junio, y con ello ya no sería posible abastecer de el vital líquido a la zona del Valle de México. Dicha situación afectará al menos 2 alcaldías de la Ciudad de México por la reducción del suministro de agua, y la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión del Agua del Estado de México llevará a cabo una serie de acciones para atender el problema que padece el sistema Cutzamala. Hasta aquí la información. Y mire, también le doy a conocer que para actualizar el marco normativo penal e incorporar la violación de la correspondencia digital como una conducta delictiva, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, promueve reformar el artículo 333 del Código Penal de la Ciudad de México. El director del Metro, Guillermo Calderón, anunció que en diciembre cerrarán las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la línea 9 para los trabajos de renivelación. Al comparecer ante diputados capitalinos, el funcionario informó que se estima que las obras duren al menos 5 meses, por lo cual podrían terminar en mayo del 2024. Explicó que en el metro se encargará de despejar los elementos de vía y electromecánicas y después montarlos de nuevo. Y mire, esta tarde están con nosotros Araceli Hernández Valera y Perla Xochitl López Olivo, hermana y esposa de Alfonso, quien fue asesinado por comerciantes de tortillerías allá en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Platícanos cómo van los avances de la investigación para detener a la tercera implicada en el homicidio de Fernando, identificada como Alicia González Cervantes. Pues hasta el momento la fiscalía no nos ha dado ningún dato de que ya han trabajado en la orden de aprehensión. Asimismo, también exigimos que la fiscalía se ponga a trabajar en esa orden de aprehensión. También quisiéramos que el juez Iván Israel Chávez Picasso, juez de control de enjuiciamiento de ejecución de Chiconautla, nos dé una explicación el por qué le dio la libertad a José Rubén González Márquez, le dio el beneficio, también así a la perito médico Nubia Olmos Mesa, dado que ella en sus conclusiones dice
que el pronóstico de vida del sentenciado de nombre José Rubén González Márquez es bueno para la vida y la función, que solo debe continuar con su tratamiento médico constante y no suspender el mismo. Ustedes lo que buscan es justicia. Justicia. Sí, asimismo también a la licenciada Karine Denise García Telles, Ministerio Público, adscrita a la Dirección de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del Juzgado de Ejecución Penal de Chiconautla, dado que ella no quiso ingresar el recurso de apelación en el asunto, diciéndonos que a ella no le causaba agravio el que José Rubén González Márquez estuviera fuera, y nosotros le dijimos que por favor le ingresara ese recurso, dado que ella era la que pues nos tenía que defender como parte ofendida. Ella nos dice: voy a hablar con mi jefe. Su jefe es el maestro Marco Antonio Hernández Ramírez, quien ostenta el cargo de subdirector de litigación con sede en Chiconautla de Ecatepec. Él, burlándose de nosotros, le dice a ella: déjalas que hagan lo que quieran, y se empiezan a burlar los dos. Entonces exigimos tanto a la Fiscalía del Estado de México, tanto al Poder Judicial, que nos diga el por qué le dieron el beneficio a José Rubén González Márquez, el cual tiene una condena de 55 años y solo lleva compurgando 6 años. Exigimos que el asunto se vuelva a checar, se lleve conforme a derecho, el cual no se me hace justo de verdad que esta persona esté libre, y su hija Alicia González Cervantes, que la Fiscalía también no nos dé ningún avance en la orden de aprehensión de esta persona. Hasta el momento no nos han dicho nada de la orden de aprehensión. Mire, yo solamente pido que chequen nuestro caso, que le den, pues ahora sí que seguimiento, ya que pues yo me encuentro desesperada. Mi hijo tiene que salir a trabajar, mi niña pues se va a la escuela, yo me tengo que ir a trabajar, y pues yo me quedo con mucha angustia sabiendo que esta persona pues está en su domicilio, que ni siquiera lleva la mitad de la condena, y pues ya pues prácticamente en libertad. Ellos lo manejan como una modificación de la condena, pero no le pusieron ni brazalete, no le pusieron ninguna forma cautelosa, y pues mis hijos se quedan pues ahora sí que desamparados. Me siento desprotegida. La justicia tiene 8 años que no pueden arrestar a Alicia. No tiene ningún avance, no tienen nada, no nos dan ningún avance. Tenían sus domicilios, tienen todo, y pues hasta la fecha no la han podido aprender. Y ahorita pues ya se encuentra esta persona pues prácticamente libre, porque la MP me dice pues solamente mostrando él una receta que se enfermó, ya tiene no tiene ni siquiera que pedir permiso para poder salir de su domicilio. Entonces prácticamente le están dando la libertad, y a mí pues desde un principio no me dejaron en estado de indefensión, y pues no encuentro la manera, no he encontrado el respaldo, ninguno de estos casos. Es por eso que pues hoy nos encontramos aquí, para ver si así, de este modo, pues nos hacen caso, porque hemos estado yendo y somos causa de burlas, y pues realmente no tenemos ningún avance en nuestro caso. ¿Hay temor de que estas personas vuelvan a hacer alguna actividad ilícita, irregular en contra de ustedes, tomando en cuenta que bueno, pues ya cometieron el homicidio de su esposo en este caso, ¿no? Así es. Entonces pues es un infierno el cual pues yo estoy reviviendo, porque pues de cierta manera te da tranquilidad el saber que están pues ya purgando una condena, pero nuevamente el saber que él está en su domicilio y tiene las posibilidades de salir a la hora que él guste, y solamente mostrando una receta, él justifica el que haya salido de su domicilio, pues la verdad no se me hace para nada algún tipo de resguardo para mí, para mi familia.
¿Han acudido, han pedido, se han acercado a buscar al fiscal general de justicia del Estado de México? ¿Se han acercado a la Comisión de Derechos Humanos, tanto la del Estado de México como la nacional? ¿A dónde han acudido y qué les han dicho? Pues no solamente el día que le llega a mi cuñada la notificación, el día 25 de septiembre, que esta persona está pidiendo ese beneficio, nosotros tuvimos que buscar quién era la persona que podía apoyarnos, en la cual pues nos dan, pues que nos sabían que acudiéramos al penal, acudimos al penal de Chiconautla, y ahí es donde encontramos a la licenciada Karine Denise García Telles, que es la Ministerio Público. Pero de ahí en fuera pues nadie nos ha apoyado, el fiscal, la fiscalía no se ha arrimado con nosotros para nada, para preguntarnos cómo va el asunto, para nada nos han preguntado. Derechos Humanos, la Comisión de Atención a Víctimas. Derechos Humanos nos dijo que él no podía hacer nada en ese aspecto, que porque supuestamente la persona tenía 73 años. Derecho a Víctimas sí nos pusieron un asesor legal, pero nada más, hasta ahí. ¿Están ustedes buscando la protección de la justicia toda vez que bueno pues han sido muy constantemente, después de que salió este señor, las han encarado, les han dicho algo? Pues los hijos son los que, como vivimos dentro de la misma colonia, son los que nos ven y pues se llegan a burlar de nosotros. Entonces sí tememos, la verdad, por nuestra integridad, y la verdad sí quisiéramos que se checara, exigimos que se cheque el asunto, de verdad, porque esta persona está libre, sin ninguna medida cautelar, sin ni un brazalete, sin nada. Y a nosotros, ¿qué nos dicen? Vamos a poner una unidad para que dé sus vueltas. No lo hacen, si acaso nada más cuando cambian de comandante van y firman y jamás vuelven a regresar. Entonces nos sentimos desprotegidos por ese lado. Ahora, teniendo a este señor José Rubén González Márquez fuera del penal y a la hija prófuga, es un temor que tenemos. ¿Por qué? Porque así como fueron a asesinar a mi hermano, pues también tememos por nuestra, ahora sí que nuestra integridad, tanto de la familia, de los niños que se tienen que quedar solos. Todos tenemos que salir a trabajar. Entonces exigimos, por favor, que se cheque el asunto, que el licenciado, el juez Iván, dé una explicación del por qué le dio el beneficio. La licenciada Karine Denise, la Ministerio Público, que igual dé una explicación del por qué no quiso ingresar la apelación. Su jefe, igual el licenciado Marco Antonio, de igual manera, ¿por qué se burló de nosotros? ¿Por qué hacen eso? Si nosotros lo único que pedimos es justicia, es lo único que pedimos, justicia. Pues ahí está el llamado al presidente del Tribunal del Estado de México. ¿Tienen alguna forma, van a acudir a la presidencia de la República a pedirle de la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, o cuáles son las acciones que piensan ustedes hacer, tomando en cuenta que se han encontrado con la impunidad por todos lados? Pues sí, que si el licenciado Andrés Manuel López Obrador pudiera recibirnos, pudiera escucharnos de verdad, todo esto que se está manejando en el Estado de México, en el penal de Chiconautla, que este juez le da la libertad a José Rubén González Márquez, si él pudiera escucharnos de verdad, que mandara a checar el asunto, que nos escuchara todo lo que nuestro asunto tiene de anomalías. Eso es lo que pedimos y exigimos. Si él pudiera darnos una entrevista, de verdad que agradeceríamos mucho al licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Han buscado algún acercamiento con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez? Sí, lo hemos buscado, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Pues verdaderamente una situación complicada. Rápidamente platíquenos cómo fue la situación del homicidio de su hermano. Pues esto fue el día 8 de octubre del año 2015. Él se encontraba en su domicilio cuando llega José Rubén González Márquez, Miguel Ángel López Castillo, Alicia González Cervantes. Es cuando llegan, le disparan sin medir palabra, y se dan a la fuga. De ahí nosotros exigimos a la Fiscalía, en la cual desde un principio, Fiscalía de Homicidios, de investigación, hubo muchas anomalías, en las cuales nos decían, ahora sí ya los van a tener aquí, ahora sí ya los tengo, íbamos y nos decían, no, se nos dieron a la fuga. Había muchas anomalías ahí, inclusive una persona llegó ahí a la Fiscalía diciéndonos, vino un representante legal de estas personas y quieren llegar con ustedes a un acuerdo. ¿Cómo es posible que la Fiscalía se haya prestado a eso? ¿Acuerdo de qué? O sea, es una vida la que se perdió. Entonces, ahí donde nosotros nos damos cuenta de que pues sí, hay algo que
que no nos cuadra a nosotros, que hay muchas anomalías. Empieza el proceso, de igual manera meten médicos, meten gente, testigos seleccionados. Por ese motivo es de que ahora también tememos de que esta persona, dice el Ministerio Público, él puede salir de su domicilio si se llega a sentir mal, con una receta avala que él fue al médico. ¿Qué usted digan, o sea, qué es lo que a nosotros nos hace creer eso? Él puede comprar médicos, puede comprar lo que él quiera. ¿Por qué? Porque tiene el dinero, tiene, ahora sí que económicamente está muy bien. Entonces él puede decir, si pudo comprar un médico, el cual se presentó en el proceso, que no puede comprar una receta médica y salir y hacer alguna de sus fechorías con la que está acostumbrado. Pues mire, ahí está la denuncia de esta familia que pide justicia al Tribunal del Estado de México, así como también pues el llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se revise el caso de su hermano, que pues fue víctima de un asesinato en Ecatepec, Estado de México. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 11:50 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.